Muy buenas tardes, estamos aquí en San José 1111, mi nombre es Marina Caivano y estoy acá con Caro Encinas. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta que salió el sol, por Sí, fin. por fin. Un poquito de sol. Sí. Ya éramos ciudad gótica, ya este invierno interminable, encima Sí, sin sigue sol. haciendo frío, Era pero como, bueno. Sí, sigue haciendo un frío bárbaro. Pero bueno, tremendo el programa de hoy para pasar este frío. Prepárate los mates. ¿Qué pasó con Milei? Luego de 10 días, ¿no? En los que estaba ahí, que no se sabía qué pasaba, si estaba bien de salud, si había tenido algún problema, porque no aparecía, no se sabía nada de su existencia. Reapareció, ¿no? Reapareció con su apariencia enfermiza, ¿no? ¿No? Sí, un poco hinchado. está llevando puesta la gestión. Terrible. Pasa, igual se le nota, viste, que siempre a los presidentes, bueno, a cualquier funcionario se le empieza a notar el desgaste, sí. Pero particularmente a Milei es bastante notorio. Sí. Y bueno, y apareció diciendo esto. Y de hecho estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Digamos, hoy Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de natalidad que permite la reposición. Por lo tanto, digamos, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento y ni les cuento en términos de sistema previsional. Bueno, vemos que ahí que hace culpa al aborto legal de la baja de natalidad, ¿no? Y de los problemas de la economía, por ende. Sí, cuando es un fenómeno mundial la caída de la natalidad, tiene que ver con un montón de condiciones. Sí. Y además no empezó ahora, o sea, ni siquiera empezó en el 2020, empezó en el 2014, o sea que no tenía nada que ver. Bueno. En fin, vamos a estar igual. Lo loco es que te lo dice alguien que no tiene hijos, que su hermana no tiene hijos, que casi todo su gabinete no tiene hijos, o sea, sus hijos son perros. ¿Por qué no se pone a tener hijos él si tanto tiene ganas de aumentar la natalidad y empiece a producir? Bueno, vamos a estar charlando de esto con Nina Brugo, abogada feminista, una de las fundadoras, junto a Nelly Minersky y a otras mujeres como Dora Barrancos, Marta Rosenberg, de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en 2005. Cabe recordar que el lema de la campaña es, y siempre fue, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Una postura integral sobre la salud reproductiva, ¿no? En lugar de esta construcción demonizada que están queriendo instalar con estos discursos de las mataniños, ¿no? Creo que lo que más molesta es justamente eso, que las mujeres puedan decidir en qué momento de su vida ser madres. Un dato que no poco menor, esta baja de la natalidad también tiene que ver con que han dado buenos resultados las campañas que se han hecho justamente de anticoncepción y ha bajado notablemente el embarazo adolescente. Así es. O sea que la verdad que en esos términos, bueno, es hasta para, no sé si ponerse contento, pero decir, bueno, es positivo que se pueda decidir en qué momento de tu vida querés tener hijos. Así es. Además, vamos a estar charlando con Cris Alanís. Hoy sí. Porque la queríamos el sábado pasado y no pudo. Bueno, hoy sí, ella es rapera, mezcla sonidos latinos, es beatmaker, productora, comunicadora, antirracista y antifascista se define. Así que vamos a estar hablando de todo un poco con ella, de la escena, del ambiente musical actual en Argentina, de jóvenes, etcétera. Bueno, breve, vamos a tratar de hacer breve el picadito porque vamos a tener entrevistas. Milei celebró el 0,8% de la inflación mayorista esta semana, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con el IPC, ¿sí? Hay que tener esa diferencia en claro. ¿Dónde está la trampa? Bueno,
básicamente en que esta inflación de precios mayoristas lo que tiene que ver con los precios de los productores e importadores, ¿sí? A quienes venden sus productos e insumos primarios y manufacturas y que tienen que ver mucho con el valor del dólar, ¿no? Claro, no es la que impacta directamente en los hogares, diríamos. Así es, la que nos impacta a los ciudadanos y ciudadanas mortales básicamente es el IPC, ¿sí? Exacto. Que justamente lo que tiene que ver es con la evolución de la canasta de bienes e incluye a los servicios públicos, que la otra, claro. el otro índice no lo incluye porque no incide. Entonces, estos dos índices no tienen correlatividad entre sí. Por lo tanto, no es cierto que porque haya tenido un 0,8% de inflación el índice mayorista, vamos a tener un IPC que disminuya. Lo que tenemos por ahora es una inflación de julio que fue del 2,1%, rompió el techo del 2%, y veremos cómo sigue la medición de agosto. Sí, aparte, siendo que para obtener ese índice de inflación está parada la economía, o sea, el ajuste es tremendo, o sea, los salarios están congelados, el crecimiento está congelado, o sea, si para un 2%, o sea, y de todas maneras tenés un 2% mensual o por encima, y la verdad que el costo es altísimo también. Así es. Además es un 2%, pero es un 19,30% que viene acumulándose en los primeros 7 meses. Sí, que aumenta el transporte, que no está incluido también en ese índice. Bueno, es bastante... ¿Cómo está la gente mientras? ¿Cómo estamos? Bueno, este jueves pasado se pudo un poco expresar cómo está la gente, miles de trabajadores y trabajadoras, jubilados también, familias, llegaron al Ministerio de Economía de la Nación en Capital y en lo que fue la marcha contra el endeudamiento. ¿Vemos el video? Miles de personas se manifestaron el jueves en Buenos Aires para reclamar medidas de alivio frente al creciente endeudamiento de los hogares, un fenómeno que alcanzó su nivel más alto en 2 décadas bajo el gobierno de Javier Milei. Según datos del Banco Central, más de 5,8 millones de argentinos, equivalentes al 12,5% de la población, están en mora en sus préstamos, una cifra no vista desde la crisis económica de 2001. La protesta, respaldada por los principales sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda, se concentró frente al Ministerio de Economía. Me angustia porque, o sea, tengo el que ya no llego a fin de mes, que no me alcanza la plata, que no me alcanza para comer porque realmente fue para comer, porque para dejar para mis nenes y para con mi nene que voy al hospital, y o sea, fue por eso, no fue para querer comprarme una ropa, fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón. Los manifestantes cuestionan las políticas de austeridad y la desregulación de las tasas de interés y exigen una mayor intervención estatal para reestructurar deudas y controlar los costos de financiamiento, especialmente fuera del sistema bancario tradicional. En las marchas también se multiplicaron las críticas contra las billeteras digitales y plataformas de crédito, acusadas de aplicar intereses excesivos en un contexto de pérdida del poder adquisitivo. A revisar la cuenta y nos damos que tenemos que pagar 6 cuotas de 69. Te podés imaginar que es más que el doble de lo que tengo que pagar. Que todavía no lo termino de pagar. ¿Por qué? Mi marido se quedó sin trabajo, yo sin trabajo. O sea, me tuve que poner a vender empanadas. El presidente Milei sostiene que la deuda es un asunto entre privados y que el Estado no debe intervenir. Pero para miles de familias, la combinación de altos costos de vida, pérdida de ingresos y acceso restringido al crédito formal ha convertido el endeudamiento en una creciente preocupación económica y social. Bueno, veíamos ahí lo que fue la marcha contra el endeudamiento. Sí, ahí parece que empieza a surgir un nuevo sujeto político, ¿no? El sujeto endeudado, que ya, como recién te comentaba, no solamente tiene que ver con familias de un sector de la sociedad, sino que ya empieza a ser transversal porque comerciantes y empresarios también empiezan a preocuparse por este tema del endeudamiento, están sumamente endeudados.
algunas empresas hasta se empiezan a endeudar para poder cumplir con sus obligaciones y poder pagar los salarios a sus trabajadores. O sea, el endeudamiento ya empieza a ser una cuestión y una problemática social y central, porque ya la oposición también empieza a darle centralidad a este tema. Y, por ejemplo, empresarios como Urquía hablaron sobre esta situación y lo ven con suma preocupación. O sea, hoy miraba unos datos, por ejemplo, del Banco Central, que dice que casi 20 millones de argentinos tienen algún tipo de deuda con alguna billetera virtual o un endeudamiento con bancos formales. Uh-huh. Los formales alcanzan 6 millones de personas. O sea, es tremendo. Un montón. Y se ven muy afectados, por ejemplo, el sector de seguridad. Uh-huh. Policías, militares, que son también un brazo fundamental para el gobierno. Entonces digo, bueno, si encima, frente a estos datos que son alarmantes, el gobierno o Milei mismo sale a decir, bueno, no, esto es un problema entre privados, nosotros no tenemos la culpa o el Estado no tiene la culpa, y menos nuestro gobierno, de que se hayan endeudado, es tremendo que no quieran tomar ninguna medida sobre esa situación, o sea, bajar las tasas de índice, ¿cómo es cuando te cobran? Se me fue la palabra. Los intereses. Los intereses. Uh-huh. Que no se quieran sentar con los bancos a negociar eso y a ponerle un freno a las billeteras virtuales, la verdad que es preocupante. Uh-huh. Y otro fenómeno que también, que todo se relaciona y tiene que ver, por ejemplo, acá en La Plata tuvimos un segundo hallazgo de un cadáver de una mujer, en la cual por ahora se cree que es un suicidio, que no es un fenómeno aislado, obedece a un aumento muy preocupante de los suicidios en Argentina y en la región. Este fenómeno se vuelve más preocupante todavía en los casos de adolescentes y niños. En este sentido, recomiendo al respecto una nota que salió en El Argentino, escrita por Paula Moure en el portal El Argentino, que arroja el dato de que 1.500 pibes intentaron suicidarse en el primer trimestre de 2026 en Argentina. Obviamente es un fenómeno multicausal, ahí se explica consultan profesionales y se explica la situación de la escuela, una escuela que está sin herramientas para abordar esta problemática y con un Estado nacional ausente. Y al respecto, veamos los dichos de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, cuando le preguntan por los suicidios en la fuerza. Ocurrió nunca. Veamos el video. ¿Sí? Así que estamos contentos con ese espacio. Alejandra, hablemos de salario de las fuerzas. Sí. Hay mucha preocupación. Hablemos de la salud en las fuerzas y hablemos de los suicidios en las fuerzas, que han aumentado mucho. ¿Son temas que le preocupa y la ocupa? Por supuesto que me preocupa y me ocupa. Voy a arrancar por el final porque hago una aclaración con este tema que muchas veces nos dicen: ¿se incrementaron los suicidios de las fuerzas? Y yo digo sí, por supuesto que sí. Se incrementaron los suicidios de la fuerza en el año 2025. Hubo un 30% más que en el 2024. Pero les cuento algo. Se incrementaron los suicidios en el país, ¿sí? Y las fuerzas federales no escapan a esa realidad. La tasa de suicidio de Argentina, está en el informe que publicamos, es del 22.7 suicidios cada 100.000 habitantes. Yo le pongo un ejemplo. Sí, bueno, igual de todas maneras, o sea, sí. No lo marca como una problemática, pero bueno, le corre un poco el lugar a que... se lava las manos, de la básicamente, fuerza, sí. ¿no? O sea, sí. Se lava las manos y dice la situación en general, no es solamente de las fuerzas de seguridad, sí. Lo cual un poco también es así. O sea, es una problemática. Creo que los últimos datos dieron que hubo más fallecimientos por suicidios que por accidentes, por ejemplo. Algo que no pasaba, que nunca se había llegado a ese dato, por lo menos en nuestro país. Así que son como algunas cuestiones que empiezan
alarmar y que van de la mano, ¿no? El endeudamiento y las altas tasas de suicidio. Uh-huh. Otra cosa que sucedió esta semana y de la cual vimos imágenes fue de lo que pasó con Fernando Cerimedo, el consultor argentino y ex asesor del presidente Javier Milei, que ahora se encuentra detenido en Bolivia, investigado por la tentativa de feminicidio contra su pareja, su expareja Nadia Beller, quien sobrevivió a un ataque armado, ¿no? Vimos a esos sicarios vestidos de repartidores, baleándola desde muy cerca a la expareja de Fernando Cerimedo. Podemos ver el a esta mujer de 33 años que además está embarazada. Sí, eso te iba a decir, sí. Pero ¿quién es Cerimedo, no? Fue asesor digital y comunicacional muy relevante en la campaña de Milei en 2023. Es fundador de La Derecha Diario, participó de la estrategia en redes libertaria con herramientas de análisis de datos, granja de bots, etc. Pero de vuelta, ¿quién es Cerimedo? Principalmente es un tipo que hace inteligencia, aunque no está comprobado aún su vínculo con la CIA, es un consultor, un lobista, pasó por Chile, estuvo ahí en la cocina del rechazo a la reforma constitucional que proponía Boric, estuvo en Honduras trabajando contra el gobierno de Zelaya, trabajó en la estrategia digital de Jair Bolsonaro. Actualmente en Bolivia estaba trabajando para el derechista Rodrigo Paz. Básicamente es un rompedemocracias. Pero además es un tipo que no puede justificar de dónde proviene su cuantiosa fortuna. Esto es algo que también denunció Nadia Beller. Lo que se muestra con este caso es que hay una red organizada de empresarios, agentes, gobiernos, de una nueva derecha latinoamericana, un ecosistema que es una pata del poder de Brad Parscale, que es un estratega ligado a las campañas presidenciales de Donald Trump y del movimiento estadounidense MAGA. Pero bueno, esto es algo bastante profundo que ya hablaremos con nuestra compañera, con Adriana Guzmán de Bolivia, cuando podamos enganchar la entrevista para saber bien y además qué pasa ahora con Rodrigo Paz. Sí, bueno, y algo que también lo tiene preocupado a Milei porque también se ven debilitados la campaña presidencial de Trump, la de Bolsonaro, que pareciera que no va a poder, o por lo menos así dicen las encuestas, no va a poder contra Lula, o sea, se le viene, queda medio en una encerrona también Milei, de aliados por lo menos. Eso esperamos. Eso esperamos. ¿Qué hizo Milei ante esto? ¿Dio una explicación razonable para tomar distancia de Cerimedo? No, jamás. Lo que hizo fue repostear memes y publicaciones con inteligencia artificial para burlarse de Nadia Beller. ¿Qué más puede pasar, no? No, esta semana, aparte, después de 10 días de no aparecer, cuando apareció, desparramó por todos lados, porque a los periodistas que hablaban esto del endeudamiento, a Bonelli. Les dijo de todo. A Bonelli le dijo terrible lo que le dijo. Bueno, o sea, sigue siendo el mismo. O sea, impunemente. Ni siquiera por una estrategia política es capaz de modificar un poco sus modos, cuidarse un poco. No, tremendo lo de Milei. Bueno, hacemos una pausita musical mientras vamos ahí conectándonos con la entrevistada, con Nina Brugo. Bueno,
El presidente culpó, como decíamos, a los pañuelitos verdes por la baja de natalidad y habló de una pasión por matar niños. Sin embargo, como decíamos, la natalidad empezó a caer en 2014 ya y el aborto se legalizó en 2020. El 90% del descenso, o sea, ocurrió antes de la legalización del aborto. Pero bueno, vamos a charlar con Nina Brugo. Ella es abogada laboralista y militante feminista, activa en los encuentros nacionales de mujeres desde los años 80. Buenas tardes, Nina. Buenas tardes, estoy contestando por el teléfono porque veo que la cámara dice que no se enciende. La verdad es que no puedo entender por qué, porque yo las veo perfectamente a ustedes. Bueno, no te preocupes. Te escuchamos bárbaro, así que no te hagas problema. No te hagas problema, igual te escuchamos bárbaro. Mira, lo que yo quería manifestar sí. Es que ustedes querían preguntarme sobre que el gobierno resolvió firmar en Ginebra. Sí, esto te iba a... sí. Yo integro una colectiva feminista federal y ahí nos hemos pronunciado sobre eso, diciendo que de alguna manera se puede decir que tiene efecto propagandístico para el gobierno y nada más. No tiene efecto jurídico para nuestro país. Nuestro país es respetuoso de nuestras normas votadas en forma legal, de nuestra Constitución y todas las leyes que hacen a los derechos de las mujeres, a los derechos reproductivos en particular de ellas, están vigentes. No las afecta para nada ese pronunciamiento y las mujeres pueden continuar, solicitando interrupciones de embarazo. Las escuelas también pueden dictar la ley de educación sexual integral. No es para nosotros de ninguna manera una situación que nos tenga que afectar. A los efectos se unió a la ultraderecha mundial sí. En forma personal, pero sin que las normativas legales de nuestro país se lo permitieran. Por lo tanto, no tiene efecto para nosotras. Y nosotras vamos y de hecho, siguiendo cumpliendo. Yo he estado en estos días en contacto con algunos lugares de la ciudad, donde si bien el gobierno, quien en este momento ejerce el gobierno de la ciudad, se puede decir que es una persona aliada al gobierno nacional, y sin embargo están cumpliendo las leyes tal como las leyes fueron dictadas. Así que en todo nuestra ciudad de Buenos Aires y además en el resto del país puede haber algunas dificultades para algunas compañeras, pero no es un impedimento, no es una derogación de nuestras leyes, al contrario. Yo creo que nosotras consideramos que podemos decir con toda autoridad que reafirmamos totalmente todas las leyes dictadas conforme a nuestra Constitución y conforme a lo que el Poder Legislativo ha permitido. No hay una prohibición. Ok, perfecto. De acuerdo, clarísimo. Yo te quería preguntar, la caída del embarazo adolescente implica menos maternidades forzadas, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de estos discursos que parecen querer volver sobre esos avances? ¿Estamos ante un intento de recuperar un modelo de control sobre los cuerpos y de la reproducción que nos llevaría, por ejemplo, a situaciones como las de esta serie, El cuento de la criada, o situaciones que se han vivido en la antigüedad? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un atraso total la mentalidad que tienen. Están en una época tradicional que yo diría que ni siquiera están en el siglo XX.
parecía que estuvieran en el siglo XVIII, porque ya en el XIX algunas leyes hemos conseguido. Fíjense que una de las cosas que les puedo comentar es que en nuestro país la primera normativa que hubo para las trabajadoras en el año 1907 fue la ley Palacio. La ley Palacio que le permitió a la mujer tener una licencia por maternidad durante 30 días. Está bien que no era paga entonces, porque estamos hablando de 1907, claro, sí. Pero ya entonces fue la primera legislación que hubo en nuestro país hacia, digamos, los trabajadores, en este caso fue las trabajadoras. Así que fuimos pioneras. Y en eso fuimos pioneras a nivel mundial, porque no había licencia mundial en ese momento todavía. Wow, qué buen dato. Y hemos avanzado muchísimo y digamos en los últimos 20 años y el retroceso que quiere hacer de que las mujeres estemos sometidas a un patriarcado ya no corresponde más. Ya, como vulgarmente se dice, no corre más. No. Entonces, digamos que en ese sentido nosotras seguimos alerta si hay recambios desde el punto de vista legislativo. Claro. Pero resulta que si bien hay legislaciones que no nos gustan, que se están dictando en este momento, ninguna va a hacer retroceder los derechos de las mujeres. De ninguna manera. Ni un paso atrás. Otra pregunta. Hay una encuesta del Fondo de Población de Naciones Unidas que muestra en sus resultados que en Argentina muchas personas tal vez quieren tener hijos e hijas, pero no pueden concretar ese deseo por razones económicas y vinculadas a los cuidados, el costo de la crianza, la falta de acceso a la vivienda, la falta de ingresos estables, ¿no? La falta de poder conciliar el trabajo y el cuidado. ¿Qué nos dice esta realidad sobre las causas de la baja de natalidad y cuánto se aleja esto del discurso que nos quiere responsabilizar a las mujeres o a los movimientos feministas por este fenómeno? Bueno, yo creo que es una desubicación que va más allá de las mujeres. Es una desubicación con la mayoría de la población de nuestro país. Ya los retrocesos en los derechos y el lugar que nosotras ocupamos no tiene forma de retroceder. Inclusive el patriarcado, si bien nosotras solemos decir goza de muy buena salud, es en general, pero en particular no es así en este momento. Es cierto que él usa mujeres que de alguna manera tienen un pensamiento patriarcal, pero están cumpliendo roles como una vicepresidenta, como también muchas legisladoras, ministras que tienen, que se someten un poco al pensamiento de tipo patriarcal, pero están cumpliendo un rol que de ninguna manera, si nosotras no hubiéramos avanzado, lo podrían cumplir. Así es. Y yo creo que el pueblo en general, las mujeres en particular, y lo veo en los sectores, yo tengo mucho trabajo y mucho contacto, integro agrupaciones de compañeras que se dicen feministas, que son del campo popular, y están mucho más adelantadas que las propias ministras y la vicepresidenta del país, muchísimo más. Y eso lo vemos incluso en los encuentros nacionales de mujeres. No nos olvidemos que hemos cumplido 40 años de encuentros, y si hay algo que yo me enorgullezco de decirlo,
es que yo concurrí a los 40. No encontramos ninguna otra que haya estado. Y pienso ir a que viene ahora en Córdoba y esperemos que el año que viene Buenos Aires y hagamos una gran marcha. En fin, eso ya se verá porque lo decide el conjunto, no es cuestión personal. Y lo que sí sé es que lo que hemos logrado en casi todas las provincias, las secretarías de género, no responden al pensamiento del presidente de nuestra nación, ni a su gobierno, ni a sus mujeres. Eso es segurísimo, segurísimo, y pongo las manos en el fuego si es necesario, porque no me voy a quemar. Así es. Bueno, Nina, yo le hago la última pregunta. Justamente por este gran recorrido que tenés dentro del movimiento feminista y como decías que has participado en distintas mesas de trabajo y en los distintos encuentros de mujeres y demás, ¿cuál crees que es el gran desafío que tienen por delante los feminismos hoy? Si bien sabemos que este gobierno ha corrido mucho la agenda del feminismo de la política, pero ¿cuál sería el gran desafío que tienen los feminismos de acá en adelante para seguir avanzando? Bueno, yo creo que el desafío nuestro es seguir actuando, seguir estando, seguir articulando, porque lo que sí se ve es que hay una mayor articulación, no solamente la articulación que podemos decir que tengamos entre nosotras, es una articulación plurinacional, con los pueblos originarios, con las mujeres inclusive no solo de la diversidad sexual, y ya está tan afianzado que nadie, ningún varón se le ocurre en ninguna marcha. Yo recién vengo de la marcha que hicimos a favor de Palestina, considerando que Palestina libre contra la dictadura del gobierno de Israel, y ahí adelante quienes estaban, la mayoría éramos mujeres, y vamos a seguir, y seguiremos estando. No nos van a cansar, porque yo no me canso. A los 80 y pico de años caminé desde Callao hasta Plaza de Mayo y dimos la vuelta alrededor de la plaza. Y fuimos varias cuadras hace un rato. No, y no hay posibilidades de retroceso. El mundo va avanzando y en el mundo nosotras estamos y seguiremos avanzando. Bueno, genial. Muchas gracias, Nina. Nina, te agradecemos mucho la entrevista y muy bien que estabas ahí en la marcha por Palestina. Te abrazamos, te mandamos un saludo muy grande. Y disculpen que no sé qué es lo que ha sucedido con mi cámara, que dice que se ha desactivado. No pasa nada. No hay ningún problema. Que sea más experto que yo en ese tipo de cuestiones. No fue ningún inconveniente igual, te pudimos escuchar, pero muy claramente. Te mandamos un abrazo grande. Yo le agradezco la preocupación de ustedes, la Radio de la Trinchera, que esté presente con nosotras y codo con codo seguiremos avanzando. Muchas gracias, Nina. Un abrazo grande. Chau. Bueno, hablábamos con Nina Brugua, una de las fundadoras de la campaña y también de los primeros encuentros, desde el primer encuentro de mujeres y la energía que tiene y la confianza que transmite Nina. Yo decía casi 60 años. Es más joven que nosotras. Sí, casi 60 años porque la juventud es eso. De lucha, impresionante. Sí. Increíble. Bueno, hacemos una pausa musical y ya seguimos, que se viene entrevista con Cris Alanís. Bueno, Cris Alanís es rapera social, productora, comunicadora, beatmaker. Ella se define como feminista, como antirracista, como antifascista también. Y bueno, con 30 y pico cuenta con una gran trayectoria artística y de activismo. Nació en Buenos Aires, pero después vivió en muchos lugares, en Catamarca, Salta, Tucumán, Córdoba, donde empezó a dedicarse a la producción de eventos con bandas y artistas. Se volvió una profesional de la música y volvió a Buenos Aires en 2014. Estamos en comunicación con ella.
Buenas tardes. Hola, gracias por conectar. Buenas, ¿cómo están? Bienvenida. Gracias por la invitación. Bien, bien. Bueno, llegaste a Buenos Aires después de haber vivido en el norte del país. Has hablado públicamente de racismo, de glotofobia, es decir, de la discriminación por la forma de hablar, el acento, la variedad lingüística. Hace unos días estábamos hablando justamente con una compañera de militancia marrón y aparecía ahí algo interesante. Muchas veces pensamos que el racismo solamente como un insulto explícito o cuando también puede aparecer de maneras mucho más sutiles, ¿no? Y cotidianas. ¿Qué formas de racismo pensás que todavía nos cuesta identificar y cuando hablamos de las experiencias de las mujeres? Bueno, yo creo que si me enfoco en lo que necesitamos identificar como sociedad en cuanto al racismo, me parece que es todo, ¿no? Nosotros vivimos en un país donde las personas que empezaron a hablar de racismo fueron muy invisibilizadas, y recién hace, creo que 4 o 5 años, empezó a mostrar en las redes mucho más y a darle un poco más de lugar a este tipo de conversaciones en los espacios. Y bueno, creo que con el Mundial que tuvimos este año se pudo destapar ahí un discurso y un debate que era muy necesario en todo el país, ¿no? Porque siempre hablar de racismo en Argentina fue muy difícil, y muy enfocado en un círculo muy pequeño, en una mesa muy chica, y creo que bueno, por todas estas cuestiones que sucedieron con el Mundial, se abrió un debate ya a nivel internacional que me parece muy interesante, ¿no? Poder darlo. Pero digo, hay muchísimas clases de racismo que todavía necesitamos como abordarlas desde diferentes puntos de vista como para entender que no solamente decir negro es racismo, sino un montón de cosas también, ¿no? La falta de oportunidades, las posiciones de poder, la misma visibilización de los rostros argentinos en la industria audiovisual, la televisión. Digo, hay muchos frentes que atacar en cuanto a el racismo en Argentina, que lamentablemente es un debate que muchos países lo tienen de hace muchos años y ya tienen leyes en base a esto, y nosotros venimos como recién dándonos cuenta si somos un país racista o no, ¿no? Sí, tal cual. No, todavía no lo aceptamos, que somos un poco racistas. Aparte. Sí. Exacto. Entonces todavía no podemos darnos la discusión. Si uno no lo asume, no puede dar la discusión. Yo te quería preguntar cómo se manifiesta esto en tus letras, ¿no? Porque digo, pensando en que muchas veces la música también tiene esto de poder transmitir algunas problemáticas o conflictos sociales, ¿no? Tiene un lugar más esto como de transmitir lo que está pasando en la sociedad. Bueno, lo que pasa es que yo hago un género que nace de las luchas sociales. Entonces, yo creo que es muy importante ese tipo de elección que hice yo en mi vida, porque yo busqué un género donde yo pueda hablar de las cosas que sentía que estaban mal. Si bien yo empecé a hablar sobre cuestiones de derechos de la mujer y sobre cuestiones racistas también en mis letras, comencé a hablar de esto sin saber que su etiqueta era feminismo, que su etiqueta era racismo, ¿no? Yo tengo más de 17 años de trayectoria y siempre me enfoqué en las letras sociales, en lo que yo vivía, en la falta de oportunidades para un montón de gente que estaba dentro de mi entorno, ¿no? Entonces esas cosas yo las plasmaba y las plasmo mucho en mis canciones, pero sin pensarlo en una etiqueta. Yo creo que cuando uno se pone en esa dirección de decir, bueno, voy a hacer una canción feminista, voy a hacer una canción antirracista, me parece que no es el punto ese, ¿no? Claro, porque no surge así. Claro. Exacto, no estamos hablando de, se puso de moda
ser flaca, entonces voy a hablar de que soy re flaca. Estamos hablando de cosas que nos atraviesan un montón y que no podemos como agarrar estos temas como un tópico de moda. Eso es lo que yo manifiesto y siento. Y ha pasado de un tiempo para acá, 2017 en adelante, donde el género urbano se puso muy de moda, pero también se puso muy de moda no decir nada o hablar directamente de letras que estaban muy atravesadas por el capitalismo, ¿no? Por la compra, por el tener, por las marcas. Entonces, para este tipo de generación que empezó a cantar con este tipo de línea, de bajada de línea, los raperos que veníamos hablando de luchas sociales quedamos como los vieja escuela aburridos, ¿no? Y de repente es algo que también se fue contagiando dentro de la sociedad, que, no sé, yo me crié escuchando Escape, Las manos de Filippi, Actitud María Marta, y de repente de un momento a otro creció una generación donde cantar sobre esas cosas estaba mal, ¿no? Que es un poco lo que tiene que ver con esta ola también de gobiernos de ultraderecha, ¿no? Que lo que buscan es aplacar a los artistas que dicen y manifiestan cosas, ¿no? Y les salió muy bien, la verdad, porque se ha generado toda una sociedad que no quiere escuchar cosas, quiere escuchar canciones que sean livianas, que no digo que esté mal, me parece que está perfecto, pero creo que hay que tener como un equilibrio en las dos cosas, ¿no? Me pasaba un poco con la muerte del indio, que escuchaba mucha gente decir, por ejemplo, se nos están yendo los artistas que escriben cosas profundas y ahora ¿a quiénes vamos a escuchar? Entonces ahí te das cuenta cómo el sistema te acerca artistas vacíos para que pienses que del otro ya no hay, ¿viste? Que se Entonces terminaron. yo me ponía, sí, a mí me pasó pensar eso, decir, bueno, pero hay un montón también de artistas jóvenes que tienen una impronta recopada, y está bien, o sea, por ahí le falta recorrido que era el que tenía el indio, pero también hay un montón de otros artistas, sí, totalmente, es cierto. Pero la mayoría de la gente tenía como ese duelo y esa nostalgia de decir, uy, nos queda... Bueno, no quiero ponerme a nombrar, pero digo, nos quedan artistas que solo hablan de los billetes, de comprarse un Lamborghini, ¿me entendés? Y ya se nos están yendo los poetas, ¿viste? Escuchaba mucho este discurso. Y yo me paraba a pensar y decía, qué pena que no esté esa apertura hacia las nuevas generaciones, como, no sé, Willy Bronca, mismo yo, Alika, no sé, un montón de artistas, Woz, Trueno, que creo que son artistas que abarcan letras muy interesantes y que se posicionan también en lugares que son difíciles hoy en día de pararse, y que la sociedad no los mire y no los acompañe, ¿no? Eso me parece como un poco cruel. Sí. Justamente en eso te quería preguntar si identificarte con ciertos posicionamientos o decir algunas cosas te han perjudicado, te han excluido de algunas playlists, de algunos lugares. Bueno, yo vengo de una generación donde éramos muy pocas pibas rapeando, esa es la realidad, no existía la industria que existe ahora dentro del género, y vengo de una época donde... te invitaban a tocar y te decían, por lo menos a mí me ha pasado que me digan, queremos que vengas y toques, pero no queremos que hables de política. Necesitamos que hagas tus canciones que no hablan de política. Me ha pasado muchísimo y también me ha pasado muchísimo de que me inviten a tocar y que me digan, mira, no hay plata, pero te sirve porque es un evento donde la gente te va a ver y te va a conocer porque vas a telonear a tal persona y te sirve, ¿viste? Como muy atravesado por la precarización y por esta por esta limitación de no poder subirte a un escenario y hacer lo que vos querés, ¿viste? Claro. Entonces llegó de un momento a otro que yo también empecé con una militancia más potente, a pararme desde otro lugar. Y a exigir, ¿no? A exigir esta cuestión de, las pibas también necesitamos cobrar por tocar, necesitamos también cobrar por juradear una batalla de freestyle,
por ir a un evento de invitada a tirar un freestyle, como nosotras también merecemos colaborar, como todos nuestros colegas, y eso en mi carrera marcó un stop, porque claramente cuando una obviamente denuncia o se inmola, quedás marcada. Creo que a todas nos ha pasado en algún momento de tener que correr con esa desgracia, ¿no? De decir, bueno, si no, lo voy a tener que decir yo, vamos, páguennos por tocar. Y bueno, hoy en día muchas de mis colegas me dicen, che, boluda, yo me acuerdo tal evento que te remolaste y dijiste que no te habían pagado y no sé qué historia, y gracias a eso ahora nos pagan a todas, y yo creo que esas son las cosas lindas que quedan, ¿no? También en el 2019 fuimos a tocar al Cosquín Rock, que nos invitó Lula para subir a tocar con Eruca Sativa, y era la iniciativa de pedir por el cupo femenino en el Cosquín, y se logró, se recontra logró. El Cosquín empezó a abrir su line-up para artistas mujeres, pero nunca más tocó Marilina, nunca más tocó Cris Alanís, nunca más tocó ningún artista de las que fuimos a denunciar y a pedir por el cupo femenino. Y la militancia es esa, ¿viste? Uno también tiene Te que la cobran entenderlo igual, como... sí. Exacto. Uno lo tiene que entender también como que a veces hay lugares que nos tocan algunas y que tenemos la valentía de poder decirlo y manifestarlo para abrir la puerta para que entren por atrás las nuevas generaciones, ¿no? Ujú. Y eso yo lo miro desde ese lugar, ¿no? Como una militancia Ujú. real. En algún momento planteaste una posición interesante sobre el tema de las frases homofóbicas, gordofóbicas o misóginas que había en las batallas de gallos. Tu postura se alejaba, digamos, del punitivismo, de prohibir, sino que ibas más bien hacia apostar a una transformación de quienes participan. ¿En qué quedó ese debate? ¿Cómo está la cuestión? Bueno, y pasa como todo, ¿no? De repente hoy en día las mujeres nos estamos preparando para salir a marchar de nuevo para que no nos bajen el aborto legal, ¿viste? Creo que todo retrocedió, así como nosotros perdimos un montón de derechos como sociedad, como mujeres, como trabajadoras y trabajadores, dentro de lo que es la industria musical también volvió a ser lo mismo que era años atrás, donde ya la moral y el respeto por el otro ya quedó corto, ¿viste? Si bien todo lo que es la industria cultural está terriblemente frenada y golpeada, siguen existiendo obviamente este tipo de batallas, pero bueno, hay luchas que uno ya tiene que soltar. Hay peleas que ya no se pueden dar porque ya son demasiadas, ¿viste? No se puede estar en todos los frentes. Y sí, no se puede estar en todas. Yo también me siento ya más grande, ya creo que en el momento que me tuve que parar y decir algo, lo hice y fui escuchada, pero después es como ya hay batallas que ya las tenés que soltar porque son batallas perdidas, ¿viste? Hace poco posteaste que algo sobre que lo que antes era el breakdance de los pibes, ahora podría ser el farmear aura, perdón, esta forma de habitar espacios públicos. ¿Cómo la ves? Y a mí me parece que está perfecto lo que está sucediendo ahora. De hecho, yo crecí en la época de los vloggers, es de mi generación, y que ese tipo de tribu urbana creo que recibió el mismo repudio que reciben ahora estos pibes. Y creo que está perfecto. O sea, sinceramente, estamos en un momento también donde necesitamos enojarnos por todo, ¿viste? Y con cualquier cosa nos vamos a enfadar. Me parece que prefiero 1000 veces que estén los pibes en la plaza comunicándose entre ellos y teniendo como vínculos personales y reales que estar en sus casas apostando en un juego virtual, ¿viste? Realmente prefiero que estén en la plaza ranchando entre ellos
que es lo mismo que sucedía con las batallas de freestyle. Sí. Entonces, creo que también tenemos que dejar de enojarnos por todo, o por lo menos enojarnos con las cosas que son realmente importantes. Bueno, ¿en qué estás trabajando ahora? Contanos. Estoy ahora en varios proyectos que van a salir en breve. Este año lo voy a cerrar con un disquito muy corto, un EP sería, como más rapero. Voy a volver a mi época más rapera porque mucha gente me lo está pidiendo, así que volveremos a eso. Así que estoy trabajando en eso. Calculo que en un mes voy a estar ya tirando la info sobre un nuevo lanzamiento, adelanto de este EP. Y ahora el 13 de septiembre tenemos un lindo evento acá en Palermo, en Buenos Aires, en Casa Lolita. Vamos a estar tocando con La Bruja Salguero, un formato a dúo, que vamos a hacer canciones de La Bruja, canciones mías, y vamos a hacer un repertorio latinoamericano de canciones que hablan todas sobre lo social, y vamos a estar tocando cosas lindas como música peruana, folclore argentino, mucha data interesante y un lindo encuentro, me parece, para nosotros los que necesitamos volver a abrazarnos y sentirnos un poquito más con esperanza. Sí, y abrazar nuestra identidad también, ¿no? Y aparte, sí, totalmente. Con La Bruja tenemos muchas cosas en común: el norte argentino, el folclore, la militancia. La Bruja también es una cantante de folclore que rompió con muchos patrones dentro del folclore machistas, y se rodea también en un mundo donde domina mucho el chabón. Entonces tenemos como muchas cosas en común y decidimos trabajar en este show a dúo, que va a estar muy lindo. Son canciones muy a piel pura, y creo que eso va a estar bueno, así que bueno, están invitadas. Genial. Se quieren venir a dar una vueltita, ojalá que podamos llevar este formatito a La Plata, sería increíble. Buenísimo. Y bueno, vamos a estar ahí el 13 de septiembre en Casa Lolita en Palermo, para la gente que quiera venir. Espectacular. Bueno, buenísimo. Bueno, te agradecemos un montón la comunicación, te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes. Abrazo. Chau, chau. Abrazo, chau. Bueno, ahora sí. Una genia. Sí, una divina aparte. Una genia, Cris. Mírenla, miren los temas, están buenísimos los videos. Tienen esto que estaba hablando, me hacía acordar a Escándalo, que es algo que ella hizo con esta cantante, con La Bruja Salguero, que es muy lindo, mezclan bolero, salsa, fusión. Sí, la Bruja por ahí la tengo más, es un poco... La conozco más por mis amigas que son del palo del folclore y que siempre la siguen a todos lados, es muy buena, y esa fusión debe ser buenísima, así que debe estar bueno el show. Sí, ese. Bueno, podés buscar el disco Escándalo, que lo sacó en 2024, Cris, y está ahí con La Bruja Salguero, está muy lindo. Bueno, vamos llegando al final y tenemos que agradecer a nuestro auspiciante, la Ferretería Maki, que queda en Avenida 13, entre 32 y 33. Podés ir de lunes a viernes, de 8:30 a 17 horas. ¿A 17 horas? A 18. A 18 horas. Y podés ir los sábados y feriados de mañana hasta las 13 horas. Hace unos días pasé y me dije, ay, esta es nuestra ferretería. Y no, me encantó porque aparte es un shopping. O sea, tenés para ir y recorrer, ¿viste? Que a uno a veces le gusta ir y chusmear. Y chusmear, ahí está. Tiene así como... esa onda, está lleno afuera, adentro, tiene un montón de cosas espectaculares, porque también tienen lo que tengas cosas que arreglar, de bazar también, así que hay puedes de todo comprar ahí. algo que te faltaba, Sí. ahí en Ferretería Maki, los sábados y feriados de 8:30 a 14:30 horas, así que bueno, puedes ir a comprar lo que quieras, gente compañera y nadie te hace mansplaining. Bueno, llegamos al final. Tremendo programa nos mandamos hoy. Muy buenas entrevistas. Un saludo para Betina Rodríguez, que no pudo estar, pero siempre está. Y Toya, que se iba a Toya también, que se fue al recital, nos faltaron. Pero bueno, acá estuvimos. Muchas gracias a Facu, que estuvo ahí en los controles, bancando este programa. Y bueno, no se olviden de suscribirse también a la comunidad Trinchera. Ahí está el
el QR, puedes acercar el celular y ayudar a que sigamos haciendo acá comunicación popular desde la comunidad ferroviaria. Y nos vamos hasta el sábado que viene a las 18 horas. Chau. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar